¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a preparar unas ricas hamburguesas. Estos son los ingredientes que voy a usar para las hamburguesas. Por acá ya tengo un sartén ya bien caliente. Le agrego un poquito de aceite vegetales para empezar a cocinar las carnes molidas que vamos a usar para preparar las hamburguesas. Las sazono con un poquito de sal, con un poco de ajo en polvo, con un poco de pimienta negra. Vamos a dejar la carne que se empiece a cocinar. Por acá ya tengo los panes que voy a usar para las hamburguesas. Hoy vamos a preparar 4 hamburguesas. Empiezo a cortar los panes por la mitad para tenerlo listo. Cuando ya la carne ya está casi lista, ahí vamos a empezar a tostar los panes. Ahora vamos a regresar a chequear la carne. Miren cómo se va quedando. Ya se está empezando a cocinarse. Vamos a voltear las carnes para que se cocinen los ambos lados. Ahora agrego otra pieza de carne. Empiezo a cortar un tomate en rodajas para tenerlo listo para usarlo para las hamburguesas que vamos a preparar hoy. También empiezo a cortar una lechuga. Vamos a quitar todas las partes centrales de la lechuga para quedar con las hojas verdes de la lechuga, para usarla para las hamburguesas que vamos a preparar hoy. Vamos a voltear las carnes última vez para que se siga cocinando un par de segundos más. Luego le vamos a empezar a ponerle queso americano para que se empiece a derretir sobre las hamburguesas. Van a ver, estas hamburguesas van a quedar bien ricas. Empiezo a ponerle quesos amarillos, queso americano sobre las hamburguesas para que se empiece a derretir. Ahora vamos a empezar a tostar los panes que vamos a usar para las hamburguesas. Vamos a empezar a ponerle un poquito de mayonesa sobre los panes para darle más sabor a las hamburguesas. Por acá ya tengo las carnes ya con el queso ya bien derretidos. Vamos a retirar todas las carnes para empezar a armar las hamburguesas bien ricas que vamos a preparar hoy. Miren cómo se ven las hamburguesas. Ahora le vamos a poner lechuga verde. También empiezo a ponerle los tomates frescos recién cortados sobre las hamburguesas. También le puse un poco de aguacate. Ahora le cubrimos. Por acá ya tengo una hamburguesa sobre una tabla. Vamos a cortarla por la mitad para mostrarle cómo se quedó la carne bien cocinada, con la lechuga, aguacate, tomate bien fresco que le pusimos. Miren cómo se ve de cerca. Y así quedó las hamburguesas bien ricas que preparamos hoy. Para todos los que llegaron hasta aquí, muchas gracias y no se olviden de suscribirse y hasta la próxima.